Sin autoevaluación no hay aprendizaje. De hecho, es una de las frases más famosas de Neus San Martí, que ya sabéis que la tuvimos y os dejo por aquí la entrevista hace unas semanas en el canal. Y hoy vamos a hablar de 5 propuestas que hemos de tener muy en cuenta para mejorar la autorregulación en el aprendizaje de nuestro alumnado. De esta forma, si hacemos conscientes a nuestro alumnado de lo que va aprendiendo, de lo que le falta para aprender, de qué necesita mejorar, vamos a lograr ese aprendizaje significativo y vamos a lograr que se impliquen más. Y esto no surge de algo que me invente yo o de lo bien que queda hablar de aprendizaje inductivo, aprendizaje individualista, aprendizaje significativo, sino que esto está basado, por un lado, a nivel curricular, porque de hecho si nos vamos a uno de los descriptores operativos del perfil de salida, nos dice que tenemos, cuando acabe la enseñanza básica, tenemos que realizar autoevaluaciones sobre el proceso de aprendizaje, y esto es muy, muy importante que se den esos momentos de reflexión. Y también en el anexo 3 de situaciones de aprendizaje dentro de los diferentes reales decretos, tanto de primaria como de secundaria, cuando se nos habla de situaciones de aprendizaje, nos dice que tenemos que fomentar esas actividades significativas y relevantes para resolver problemas de manera creativa y cooperativa, reforzando la autoestima, la autonomía, la reflexión y la responsabilidad. Mirad estas 2 palabras clave, autonomía y reflexión. Eso si las juntamos, pues surge lo que hemos hablado, autoevaluación. Bien, entonces vamos a hacer 5 paradas en el camino, 5 propuestas a tener en cuenta, o mejor dicho, 5 preguntas que de manera recurrente en nuestras situaciones de aprendizaje han de ser una constante para nuestro alumnado, bien sea si llevamos a cabo un portfolio, bien sea si hacemos algunas paradas en diferentes sesiones. Pero la primera pregunta que hemos de tener en cuenta es ¿qué voy a aprender? El alumnado se tiene que preguntar ¿qué voy a aprender? Y para eso ya sabéis que hemos de llevar a cabo dinámicas en las primeras sesiones donde acerquemos los objetivos de aprendizaje. Y por eso en esas primeras sesiones, ¿qué voy a aprender? Yo lo tengo que tener claro para saber hacia dónde voy y así nuestro alumnado se va a implicar más. Voy a aprender a hacer una carta persuasiva para concienciar al resto de clases sobre la importancia de la sostenibilidad y recogida de residuos. Por ejemplo, ya es un objetivo de aprendizaje, ya sabe, y si se lo acercamos a nuestro alumnado porque hemos concretado el criterio de evaluación, ya sabe el alumnado hacia dónde vamos y el docente sabe qué tipo de metodología puede llevar a cabo para aplicar este objetivo de aprendizaje. Segunda propuesta o segunda pregunta, ¿qué sé? El alumnado se tiene que preguntar qué sabe. Y para eso, ¿con qué lo puedo conectar? Con los conocimientos previos. ¿Sé explicar lo que es la sostenibilidad? ¿O no me suena de nada? Lo he trabajado en otras sesiones, lo he trabajado en otras actividades, no es que me suena del año anterior. Y aquí empezamos a activar conocimientos previos, bien sea con instrumentos tipo KPSI, instrumentos tipo QSORD, instrumentos de evaluación o pequeños debates donde fomentemos la autonomía y ellos mismos expliquen lo que se va a trabajar o incluso lo que nos puede sonar de estos aprendizajes. Cuanto más nos detengamos en esos conocimientos previos, más sencillo será aportar nuevos aprendizajes. Por eso es tan interesante esa activación de conocimientos previos y trabajar quizá esas palabras que no conozcan. Si no tienen ni idea sobre sostenibilidad o no tienen ni idea sobre lo que es un residuo, etcétera, etcétera, o lo que es el reciclar, pues nos tendremos que parar para que los conceptos que vayan apareciendo de forma más compleja pues lo puedan integrar mejor a su memoria a largo plazo. Tercera pregunta y tercera parada en el camino, ¿lo estoy haciendo bien? Y para eso es muy importante que acerquemos los criterios de evaluación, en este caso, con diferentes instrumentos de evaluación, como puede ser una base de orientación, donde ellos tengan claro a la hora de crear esa carta, pues los puntos o la estructura que ha de tener. Yo estoy haciendo la carta persuasiva y sé que ha de tener un emisor, ha de tener un receptor, ha de tener argumentos, ha de tener un mensaje, una despedida, un inicio impactante, una fórmula para persuadir. Entonces, nuestro alumno, si se detiene y va comprobando poco a poco haciendo la carta que lo está haciendo bien, pues va a ser mucho más sencillo que cuando le pidamos el producto o cuando califiquemos la propuesta cuando él esté preparado, pues que la tenga mejor. Y de eso se trata, que haya transparencia en el proceso. Otra pregunta fundamental a la hora de programar y que nuestro alumnado ha de tener muy en cuenta, ¿cómo puedo mejorar? En este caso, si en las primeras sesiones acercamos un instrumento de evaluación como puede ser una rúbrica de referencia
donde esté rubricada, valga la redundancia, donde esté graduada y se vea que algunas propuestas que te pueden restar nota, por así decirlo, o que tú tengas en cuenta para mejorar, como puede ser en la carta me repito bastante, utilizo las mismas expresiones continuamente, no se ven elementos de persuasión. Si el propio alumno entiende ese instrumento o incluso lo ha co-creado con el docente, va a ser mucho más sencillo que mejore. O antes de pedirle la carta o antes de leer esa carta para persuadir a otra clase, lo que podemos hacer es hacer esa pequeña parada en el camino y que el propio docente, heteroevaluación de toda la vida, le dé un feedback concreto y preciso de lo que tiene que mejorar. Y que se dé esa oportunidad de mejora. Ya sabéis que esto es la evaluación formativa. Y por último, la quinta pregunta para fomentar este aprendizaje significativo: ¿cómo muestro lo que he aprendido? ¿Qué evidencias voy a mostrar para demostrar al resto de la clase que lo he aprendido, para demostrarme a mí mismo que he avanzado, para comparar las cartas que he hecho en el principio con las cartas que he hecho en el final, y en este caso diferentes evidencias, la propia carta, si en algún momento algún otro alumno me ha dado feedback y se ha dado esa evaluación, la mejora, hemos llevado algún tipo de propuesta o algún tipo de momento de metacognición donde se han hecho explícitas 3 cosas que no sabía antes, 2 cosas que me han sorprendido y una cosa que necesito seguir aprendiendo. Pues estas propuestas me ayudan a, en primer lugar, transferir lo aprendido a diferentes contextos y, en segundo lugar, darme cuenta de mi avance y de mi mejora. Y aquí entraría perfectamente un portfolio donde puedo tener de referencia las cartas que hacía en las primeras sesiones respecto a las que hago en el final, siguiendo el ejemplo de la carta que hemos propuesto. Entonces, quiero que esto te ayude a que impliques a tu alumnado dentro de esa autorregulación, a que por un lado le acerques los objetivos de aprendizaje, por otro lado actives los conocimientos previos, por otro lado haya paradas en el camino donde el propio alumno, de forma con esta tipología de autoevaluación y coevaluación entre ellos, se pregunte si lo está haciendo bien y cómo puede mejorarlo. Y aquí entraría ese feedback constructivo. Y por último, que de una manera explícita se muestre lo que se ha aprendido, bien sea con tickets de salida, bien sea con un portfolio, bien sea con debates o con esa pequeña reflexión que hemos propuesto. Así que si esto lo hacemos, no solo a nivel de docente vamos a darle más significado a nuestro aprendizaje, sino también a la hora de programar, creo que va a tener mucho más sentido. Si te ha aportado, como siempre, agradezco mucho la manita arriba. Si tienes cualquier duda al respecto, me lo dejas en los comentarios, pero es fundamental dentro de esa programación en contexto, dentro de esa programación en situaciones de aprendizaje, que haya momentos de autorregulación, que haya momentos de autonomía y haya momentos de autoevaluación. Y todo esto son principios de la evaluación formativa donde veis que la transparencia es un continuo.